En un artículo del periódico El Clarín de Argentina, el artículo titulado El síndrome del quebrado, el autor de ese artículo menciona acerca de lo que es el autoengaño o engañarnos a nosotros mismos. Y lo define de la siguiente manera: es un proceso en el cual el que se engaña cae casi sin darse cuenta. Empieza a mentirse a sí mismo. Difunde, entonces, empieza a hablar a los demás de sus mentiras, aquellas mentiras que se creyó, hasta el punto que llega a convencer a personas. Hay un momento en que él mismo se cree sus propias mentiras que envuelven a las demás personas, y las demás personas empiezan a creer sus mentiras, al punto que ya esa persona ya no puede echarse para atrás, retirar lo dicho. Y muchos lo utilizan como un mecanismo de defensa, ya que al ocultar la mentira a uno mismo, uno puede llegarla a hacerla mucho más invisible al resto de las personas. O sea, estamos evitando hacernos vulnerables, estamos poniendo una fachada dentro de nosotros. Esa persona queda prisionero de su propia propaganda. Nosotros lo que está ocurriendo es que básicamente nos estamos enajenando a la realidad subconscientemente, y estamos creyendo algo que no es verdadero, pero se ha concretizado tanto en nuestra mente que lo damos como si fuera verdadero, como si fuera verdad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto ocurre mucho con las adicciones. El drogadicto, la persona que tiene ese problema de adicción, se la pasa razonando consigo mismo. Yo lo tengo bajo control, a mí nadie me comprende, todo el mundo tiene la culpa. Tú no sabes de esas cosas, yo sí sé. Eso no me va a hacer nada, ese tratamiento no me va a hacer nada, lo que tú me digas, yo lo sé. Y entonces, no es tanto que esa persona esté diciendo mentira, aunque sí está diciendo mentira, esa persona en realidad se lo cree. ¿O qué tal? Yo soy maestro de música y con esto sí, yo me encuentro mucho con muchos padres que vienen donde mí. Maestro, mi hijo tiene un talento para cantar y yo creo que tiene una aptitud musical tan y tan grande. Mira, en casa agarró una lata de galletas y empezó a hacer unos ritmos así, y eso, ya de aquí él va para American Idol o American Got Talent. Y cuando lo audicionan o cuando uno lo escucha, en realidad sáquenlo de aquí. O aquella persona que dice, mira, tú sabes que en mi país yo era un fenómeno. En mi país yo hacía esto, yo fui exitoso, deja que yo te cuente todas las cosas que yo hice en mi país. Y cuando viene a ver en mi país, claro, es más fácil decir lo que yo hacía en mi país, porque aquí no da pie con bola mucho, ¿verdad que sí? Entonces están aquí y de repente como tapándose, pero no allá, las cosas. No sé si me doy a entender. Pero eso, yendo al plano más serio, en las relaciones también ocurre. Las relaciones tóxicas, las relaciones donde hay abuso por el medio, donde ese abusador le está haciendo creer a esta persona víctima del abuso ciertas cosas para mantenerlo o mantenerla aprisionado. Y no me refiero solamente a una cuestión de matrimonio. Eso va a cualquier tipo de relación donde existe una persona que ejerce poder sobre la otra, y la otra persona es muy débil como para entrar en el razonamiento de que esto es parte de un ciclo vicioso que se está llevando a cabo, y entonces no puede escapar. Y ante las demás personas, esta persona está abusando de ti. No, él me dijo que va a cambiar. No, él anoche lloró ante los pies míos y me besó los pies y me dijo que iba a cambiar. ¿Cuántos de ustedes no han visto eso en sus familias, amistades, vecinos? Son cosas
que nos encontramos en todo tiempo. Y obviamente eso es un reflejo de la condición de nuestro corazón. Y en el día de hoy, queremos establecer que Dios quiere tratar con nuestro corazón. Quiere establecer su verdad en nuestros corazones. Quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Quiere obrar de adentro hacia afuera en nuestras vidas. Así que con esto en mente, vamos a leer el mensaje de hoy. Se titula No te dejes engañar. Y vamos a ver en el capítulo 6 de la epístola a los Gálatas, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es el versículo clave. Vamos a hacer unas referencias durante las escrituras, así que les invito a que estén conmigo y buscando los distintos pasajes, ¿verdad? Pero este es el versículo central que queremos considerar en el día de hoy. No te dejes engañar. En este versículo encontramos 3 afirmaciones en forma sentenciosa, en forma de sentencia. Primero, no te engañes. Segundo, de Dios no nos podemos burlar. Y tercero, que tú vas a cosechar lo que siembras. La pregunta es, ¿por qué Pablo le decía esto a los Gálatas? Los Gálatas se habían extraviado, habían sido motivados por engaños causados por algunos desde afuera, otras influencias. En gran parte de la epístola de los Gálatas, Pablo está tratando con el tema de la idolatría y del pecado, pero también está tratando los Gálatas con el asunto de judaizar a la iglesia, como Dios a través de cómo la obra de Cristo Jesús nos libró del poder de la ley, del efecto de la ley, que la ley, ¿verdad? La ley, a través de la ley viene el conocimiento del pecado, ¿verdad? Pero cómo el pueblo de Dios en esa época estaba aferrado a las tradiciones del judaísmo. Y vamos a ver cómo eso tiene un efecto en la iglesia. Porque han sacado los ojos de Jesús, los han puesto en las tradiciones, porque es más fácil tradicionalizarse, porque es algo tangible. Es algo que podemos controlar. Es algo que podemos en realidad ver, palpar, seguir, y olvidarnos de la supremacía, y olvidarnos de la soberanía de Cristo Jesús, y echar a un lado, menospreciando la obra de Cristo Jesús. Más aún, en los primeros 6 versículos del capítulo 6 de Gálatas, Pablo está expandiendo sobre unas instrucciones que él había hecho específicas en el capítulo anterior, en el capítulo 5. Y vamos a verlo. Pablo está haciendo un contraste entre la vida en la carne y la vida en el espíritu. Y lo vemos en el capítulo 5, un capítulo antes de donde estamos, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ahí estamos hablando del morderse y el estar en riña unos con otros, pero está diciendo también, mirad que no os consumáis unos a otros. Que eso tiene una idea más subliminal de lo que es la cuestión sexual, la cuestión de lujuria también. O sea, está la parte de la riña el uno a otro, pero también tiene que ver con la debilidad que todos tenemos.
Entonces, el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley, de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas entonces ahora está hablando de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu tiene una manifestación, y ese es el fruto del Espíritu. Eso es el fruto de aquello que es la persona de Cristo en cada uno de nosotros. Lo vemos en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, en el capítulo 6, Pablo está expandiendo sobre esas instrucciones específicas y esas manifestaciones específicas acerca de lo que es la vida en la carne versus o contra la vida en el Espíritu. Y entonces está primero diciendo que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Está hablando también de sobrellevar las cargas de los unos de los otros y cumplir así la ley en Cristo. Entonces el versículo 3, otra vez, el versículo 3, aquí como que ya está hablando, el que se cree algo sin serlo, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Estamos hablando aquí, y luego el versículo que acabamos de leer, no os engañéis, Dios no puede ser engañado o burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Al igual que en 1 Corintios capítulo 6 y en 1 Corintios capítulo 15, Pablo advertía a los Gálatas acerca de las consecuencias del comportamiento inmoral, como la idolatría, el adulterio, la homosexualidad y la vida mundana. Así que eso es ese es el propósito por lo cual Pablo, lo que Pablo quería traer aquí. Esas tres cláusulas. Vamos a empezar por la primera. No os engañéis. ¿Qué quiere decir eso? No te dejes engañar. No te engañes a ti mismo. En otras palabras, no te dejes seducir. O si no, no entres en razonamientos falsos. O si no, no te enredes ni te dejes arrastrar por la mentira. Eso es lo que quiere decir todo eso, no te dejes engañar. Todo eso es aquí. Y aquí viene para acá. No te dejes engañar. Y aquí esto es bien importante porque aún dentro de la iglesia del Señor, dentro del pueblo del Señor, nosotros nos engañamos, tendemos a engañarnos a nosotros mismos pensando que ya hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo Jesús, tenemos licencia para hacer lo que nos dé la reverendísima gana. Pero dice, no te dejes engañar, no te engañes pensando que puedes mantenerte sin mancha del mundo, mientras que te revuelcas en la iniquidad. Eso es lo que está queriendo decir. Dios quiere tratar con nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda
tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. ¿Cuál es la importancia de guardar nuestro corazón? La respuesta la vemos en Jeremías capítulo 17, versículos del 8 al 9. En Jeremías capítulo 17, versículos del 8 al 9 dice, está hablando acerca, ¿verdad? El bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de estar fruto. Aquí el profeta Jeremías está estableciendo de que si tu vida está cimentada, está arraigada en Dios, en la vida de Cristo, van a venir las circunstancias, van a venir los vientos, van a venir aún cualquier tentación y cualquier circunstancia adversa, y tu hoja permanecerá verde. La vida, vas a permanecer en la vida. Vas a permanecer anclado y de pie, y te puedes doblar porque el viento es fuerte, pero te mantienes firmes en el Señor. Eso es la realidad. Pero ¿por qué? El versículo 9 es lo que nos dice por qué es que tenemos que guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Guardar nuestro corazón. Lo dice, sí, ¿cuál es la condición de nuestro corazón? Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente dice que nuestro corazón es engañoso. Quiere decir que en una situación tóxica, en una situación de una relación abusiva, en una situación de que realmente de adicciones, nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, y las emociones radican en nuestra alma, y en nuestra alma es donde están nuestros impulsos, nuestros temperamentos, nuestro intelecto, nuestro razonamiento. Toda esa área de nuestra vida radica en nuestra alma. Y si nosotros nos fundamentamos en lo que nuestra alma nos dictamine, dice, engañoso es el corazón. El corazón y alma, aquí en este contexto tenemos que ponerlo como sinónimos, ¿verdad? El corazón, lo que tiene que ver con las emociones. Engañoso es nuestra alma más que todas las cosas. Nuestra alma por sí misma, nuestra alma sin ser alumbrada en Cristo Jesús. Entonces, y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según sus obras. Dios es quien conoce aún lo más profundo de nuestro corazón. Por eso es que tenemos que dejarnos llevar por el Señor. No te engañes, no te dejes engañar. Vamos a ver, si me acompañan por favor, Si me acompañan por favor en Primera de Reyes capítulo 11. Vamos a ver, yo lo voy a resumir, ¿verdad? Para beneficio de todos, ¿verdad? Un episodio que tiene que ver con eso del corazón engañoso. Y esto como referencia. Vamos a verlo. En realidad es en el capítulo 12, pero en el capítulo 11 de Primera de Reyes se nos narra que el rey Salomón, hijo de David, cayó en idolatría. Y como consecuencia Jehová le dijo a Salomón que iba a dividir el reino
Su reino iba a ser dividido, pero no por misericordia, no durante los tiempos de la vida de Salomón, sino que iba a esperar que Salomón muriera y que cuando su hijo Roboam tomara el reino, ahí se iba a dividir el reino. Ahí. Por causa de que Salomón cayó en idolatría. El reino se dividió en las manos de su hijo Roboam, entre el reino de Judá, bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, y el reino de Israel, consistente en las restantes 11 tribus, bajo el reino de Jeroboam. Entonces el rey Salomón, ¿qué fue lo que hizo? ¿Trajo arrepentimiento? ¿Hubo arrepentimiento en el momento? No. El rey Salomón se puso bravo con el Señor, porque ¿quién eres tú para dividirme el reino? Y procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam, dijimos que Jeroboam era la persona que Dios señaló para reinar en el reino de Israel, las restantes 11 tribus. Jeroboam, cuando se vio que Salomón lo estaba buscando para matarlo, ¿qué fue lo que hizo? Otro grave error. Se fue para Egipto, huyó hacia Egipto, y Egipto es un lugar de idolatría, Egipto es un lugar de esclavitud. La cultura egipcia influenció a Jeroboam, trayendo en sí contaminación. Y entonces, una vez falleció Salomón y su hijo Roboam tomó el reino de Judá, Jeroboam regresó a Israel. Pero entonces Jeroboam se encontró con un desafío. Y el desafío era que, recuerden que era un solo reino. Pero ahora el reino dividido, los de Israel iban a tener que subir hasta Jerusalén para hacer sacrificios a Jehová en el templo. O sea, tenían que cruzar la frontera, por decir así, entre Israel y Judá. Y subir a Judá, hacer los sacrificios. Entonces implicaba que tenía que cruzar la frontera, implicaba, recordemos que el reino de Roboam y el reino de Jeroboam no tenían buenas relaciones diplomáticas, por decir así, los países de Sudamérica que tienen problemas con las fronteras, ¿verdad que sí? La eterna disputa entre Bolivia y Chile por la frontera. O la eterna disputa entre Perú y Ecuador por cuestiones de frontera. Y la eterna disputa entre Estados Unidos y México por cuestiones de frontera, ¿verdad que sí? Pero aquí, el reino de Judá y el reino de Israel no gozaban de esas relaciones. Y vemos en el versículo 26, capítulo 12, versículos 26 y 27, que Jeroboam dice en el versículo 26, y dijo Jeroboam ¿dónde? En su corazón. ¿Qué fue lo que dijo Jeroboam? Dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Dios está tratando aquí con el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es engañoso, el corazón es perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jeroboam dijo en su corazón. ¿Qué fue lo que dijo en su corazón? Era el temor de que a él lo fueran a matar porque su reino ahora se iban para Judá a hacer sacrificio. Pero esto no se queda ahí. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿De dónde venía Jeroboam? ¿Dónde había estado? ¿A dónde había huido? A Egipto. Así que la cultura egipcia lo había influenciado. Y entonces dijo,
Aquí viene eso de engañarse él mismo, decirse, razonar. Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su corazón, en su propio corazón. ¿Qué fue lo que dijo Jeroboam en su corazón? ¿Y qué fue lo que hizo Jeroboam? Ustedes saben que la mayoría de los problemas de asesinatos, sobre todo crímenes pasionales, problemas de adulterio, problemas de ese tipo de cosas, no, eso no surge de la noche a la mañana. Eso ocurre en la meditación de nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón, cuando nosotros ponemos los ojos donde no tenemos que estarlos poniendo. ¿Verdad? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, porque cuando empieza, de ahí mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Cuando nosotros, todo empieza en el corazón, eso se concretiza de una manera u otra. Ustedes saben que en las personas que trabajan en las ventas y las personas que trabajan en los negocios de multiniveles, les dicen, tú tienes que visualizarte y ponerle la emoción sobre eso que tú visualizas. Y una vez tú le pones esa emoción, eso va a causar que se concretice. Esto es lo mismo que hizo Jeroboam. Él dijo en su corazón, él visualizó, él lo meditó en su corazón, le puso la emoción necesaria y ahora lo concretizó. Hizo 2 becerros de oro, nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, declaró el mes de octavos como el mes de las fiestas solemnes, en el mes que había inventado en su propio corazón. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Hizo una réplica falsa del diseño original que Dios había hecho. Punto. O sea, él acomodó al pueblo para dar la impresión de que lo falso en realidad no era falso en realidad, sino que era lo mismo, pero sin tener que subir a Jerusalén. Es como decir el mismo perro, pero con distinto collar. Cuando ustedes saben un refrán que dice, la mona, aunque la vista de seda, mona se queda. ¿Verdad que sí? Sigue siendo mona. Tú la vestiste de seda, la pusiste un poquito de perfume, pero eso sigue siendo una mona. Lo mismo ocurre aquí. Fueron dioses falsos, pero él se engañó y le engañó al pueblo diciendo, esos son los dioses que te sacaron de Egipto, ahí tus dioses. Pero entonces, Dios está tratando con nuestro corazón. Dios desea, no te dejes engañar. Lo que es falso siempre. Pero vayamos al segundo punto. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios es el que escudriña todas las cosas. En otras palabras, si piensas que puedes burlarte de Dios, te equivocas, te estás engañando a ti mismo. Nota una cosa, que esas 2 primeras cláusulas aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Son 2 cláusulas que una está subordinada a la otra, una es dependiente una de la otra. Como Dios no puede ser burlado, te estoy diciendo que no te engañes. No te engañes, ¿por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Una es dependiente de la otra. Pablo sabía eso y Pablo lo estaba enfatizando porque tenía que ver con el carácter y atributo de quién es Dios. Cuando tú crees y tú conoces el atributo, Dios
en todo su carácter, en todos sus atributos, primero tú entiendes que Dios es un Dios incomprensible, que no podemos comprenderlo completamente con nuestra mente. Nadie vio ni oyó las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10 al 11. Pero también entiende que Jehová es uno, es un Dios trino, pero es uno. Hay una unidad entre la Trinidad. Dios es espíritu, es invisible, no es físico. Lo mismo que Jesús le decía a la mujer samaritana. Dios es espíritu, por eso que digo que los que le adoren al Padre han de adorarle en espíritu y verdad. Dios es existente en Él mismo. Él no te necesita a ti ni a mí. A Él le plujo llamarte a ti y a mí para servirle. Pero Él es existente y Él es suficiente en Él mismo. Dios es inmutable. Él no cambia. Él es fiel a Él mismo. Él es eterno. Y Él es omnipresente, o sea que Él trasciende su esencia inalterable, trasciende todo lo que es el tiempo y todo lo que es el espacio. Dios es omnisciente, todo lo conoce, nada se escapa de Él. Dios es sabio, Él es verdad, Él es fiel, Él es bueno. No hay nadie bueno como Dios. Él es amor al mismo tiempo. Él es lleno de gracia. Él es santo. Él es glorioso. Él es soberano. Él es misericordioso. Todos sus atributos. Conoces a Dios en todos sus atributos, porque Dios desea darse a conocer. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, este le ha dado a conocer a través de Cristo Jesús. Así que no te dejes engañar. Dios no puede ser burlado por causa de todos esos atributos que hacen que Dios sea quien es Él. Ningún otro Dios es semejante a Él, ni en los cielos ni en la tierra. ¿Quién como Jehová entre los dioses? ¿Quién como Jehová, magnífico en santidad? Maravillosas son tus obras, tú eres hacedor de prodigios. Ese es nuestro Dios. El tercer punto: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Proverbios 1, 25 al 27 dice: sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Lo que siembres, vas a cosechar. Pablo decía lo mismo: Dios no puede ser burlado. Habrá un día de pago, algún día, porque un hombre cosecha lo que siembra. Así que no puedes engañar a Dios. El cultivo que usted planta en el suelo en la primavera inevitablemente brotará adelante en la cosecha. Y en el versículo 8, volviendo a Gálatas capítulo 6, dice, amplía esa misma aseveración de lo sembrar y cegar. Gálatas capítulo 6, versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, en el versículo 9 nos está diciendo una exhortación: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas veces nosotros nos desalentamos
cuando vemos que las cosas no nos salen como se supone, como esperamos. Y Pablo nos está diciendo, no cesen, no nos cansemos pues de hacer bien. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Filipenses 4:8, ya entrando en lo que es la aplicación y ya terminando aquí. ¿Qué es lo que el Señor nos está invitando? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que todo tiene que ver con la mente, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, virtud, digno de alabanza. Eso es lo primero, en esto pensad, mantener nuestro pensamiento en todo aquello que da gloria a Dios. Esa es la primera aplicación. Segunda aplicación, la encontramos en 2 de Timoteo 1:14, donde el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, guarda el depósito recibido. Eso que tú has recibido, ese depósito que es la simiente santa en tu vida, guárdala, que crezca. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Esa simiente santa, la simiente es la semilla. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús, cuando Jesús vino a tu vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nuestra vida estaba en tinieblas, en densas tinieblas, dice en Isaías 61, y fuimos alumbrados con la luz de la palabra que Cristo Jesús, la palabra vino y alumbró nuestras vidas, el Espíritu Santo vivificó la palabra y entonces con la misma palabra, por eso es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra que también es tipo de, se ilustra también con el agua, ya vosotros habéis sido lavados con la palabra que yo os he hablado, Juan capítulo 15, ¿verdad que sí? La misma palabra es la que nos va a dar crecimiento. Esa simiente santa crece y se robustece y echa raíz en nuestras vidas. Y entonces va tomando forma, va transformando, va conquistando todo nuestro ser. Todas esas áreas de nuestra alma que mencionábamos anteriormente son sometidas a la autoridad de Cristo Jesús, son transformadas, cambiadas por Él mismo hasta que dé fruto. Y eso es la vida en el Espíritu. Es la palabra y el Espíritu y ambos están de acuerdo. Guarda el depósito recibido, no lo tomes a menos. En otras palabras. Y finalmente, en Efesios capítulo 4, del 12 al 14, pero en resumen, dice, crezcamos en esto que es la cabeza, Cristo. Crezcamos. ¿Cuánto está creciendo Cristo en tu vida? ¿Cuánto de la vida de Cristo está creciendo cada vez más? Nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en distintas etapas, en distintas capacidades, en distintos niveles, Dios está creciendo de una manera u otra. Pero Dios nos está invitando a que crezcamos en esto que es la cabeza, Cristo. La cabeza es quien da la orden. La cabeza es la que manda en todo nuestro cuerpo. Y nosotros, el cuerpo de Cristo, crezcamos en Él, en Cristo Jesús. Así que, en esto pensad lo verdadero, honesto, puro y santo. En esto pensad, guarda el depósito y crezcamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No te dejes engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que sembrares, así vas a cosechar. Que lo que coseches sea la vida de Cristo.